Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Es la primera vez en mucho tiempo que vuelvo a hacer un vlog en este canal, pero hoy vengo con una misión y es cumplir una promesa. Y esa promesa es hacer una versión extensa de cómo hice mi primer cortometraje. Hace como una semana aproximadamente hice un reel donde explicaba los 4 pasos que tienes que hacer para hacer tu primer cortometraje. Y ahorita quiero extenderme, quiero alargarme, quiero sacarle la salsa. Pero para comenzar quiero hablarles de él. Mi corto se llama The Hallway, es un cortometraje de terror que escribí completamente en inglés. Ese corto tenía que haberse presentado en un festival en Brasil, pero las cosas no salieron tan bien a nivel de logística, no pudimos recaudar la plata para poder inscribirlo y nada, nos cerraron la puerta. Pero tratamos también de tocar una puerta en Puerto Rico. No, mentira, en Costa Rica. Y tratamos de inscribir el cortometraje allí. El tema es que sí, nos aceptaron, cool, pero no pasamos las clasificaciones, así que nos quedamos fuera. Entonces en una reunión con el equipo, una reunión que tuvimos en un grupo de WhatsApp, literalmente yo les pregunté tipo, mira, nos volvemos locos y sacamos el corto. Y todos tipo, sí va, hay que hacerlo, es momento de hacerlo, esto ya tiene que salir al público. Porque lo que ustedes no saben es que esto lo grabamos en diciembre del año pasado y lo publicamos que sí el mes pasado, literal. O sea, pasaron como 3 meses y ese cortometraje estaba guardadito. Pero ya que conocen el cortometraje y si no lo has visto, te dejo por aquí en algún sitio el link para que lo puedas ir a ver. Quiero hablarte de cómo lo hicimos. Creo que todo inició desde el momento más importante, que es la escritura, y uno no comienza con un guión directamente, uno comienza con la sinopsis argumental. Para el que no sepa, la sinopsis argumental es este documento donde tú puedes colocar toda la información, toda la idea bien completa del cortometraje, de principio a fin. Por ejemplo, si tu cortometraje se trata de Pablito es el protagonista y atropella a una señora en la calle y tiene que hacerse responsable de sus actos. Bueno, tú en la sinopsis argumental tienes que literalmente escribir todo a detalle de cómo es la idea, para después llegar a esto. Esto que les acabo de mostrar es el guión de The Hallway, donde literalmente, gracias a la sinopsis argumental, ya tengo la idea bastante clara y me permite escribir el guión a la perfección, sin que se me olvide una escena que quería grabar, una escena que quisiera haber escrito. También de ahí como que me baso bien, como si de repente siento que la idea se me está yendo, vuelvo a leer la sinopsis argumental y como que sigo manteniendo el hilo de la idea principal del cortometraje. Ya en el momento en que yo tenía el guión listo, me puse en contacto con Amaranta y empezamos la búsqueda del casting. Hicimos una especie de flyers que publicamos en nuestras redes sociales buscando quién estaba interesado. Y justamente una chica respondió. Y esta chica es la actriz principal de The Hallway, Gaby García. Verbo, la adoro. Gaby, gracias. Te mando un saludo desde acá. Porque uno de nuestros requisitos más importantes era que la actriz tuviese una buena manera de expresarse a nivel de rostro y que también hablara inglés. Y ella me dijo tipo en un mensaje, ya me mandó un DM, mira, yo le puedo echar bola, sí a todo, sí. Y de una pautamos un casting digital que hicimos por, si no me equivoco, fue por Google Meet, tal vez, o fue por estas plataformas de videollamada. Hicimos un casting, estábamos Amaranta, estaba Gaby, estaba yo, donde yo le mandé como un fragmento del guión y le pedí que lo interpretara a su manera. Genuinamente me encantó y yo le dije a Amaranta, es ella. Resulta que acontece que la pareja de Gaby es Rubén Crackness, es tremendo músico y yo siempre tuve en la cabeza que la voz de la entidad tenía que ser una voz muy heavy, una voz muy fuera chinazo grave y una voz que de verdad te diera como mal trip. Y yo sabía que Crackness tenía el potencial de poder realizar esta voz. Fue todo un trabajo hacer que Crackness sí quisiera participar, hasta que al final sí lo convencimos y de verdad que fue brutal. Ya teniendo el guión, ya teniendo a los actores, también teníamos que analizar qué clase de arte queríamos. Y cuando me refiero a arte es cómo íbamos a estructurar el set. Si queríamos que tuviese cuadros, si queríamos que tuviese por ejemplo en una escena sangre falsa, o si queríamos que tuviese ciertas cosas, todo teníamos que tenerlo en lista. Así que hice una lista donde coloqué absolutamente todo lo necesario para grabar, y también fue lo mismo con el vestuario. Ya tras tener todo esto listo, ya haber tenido unos ensayos presenciales con ambos, era el momento de buscar la locación. Nosotros estábamos a contrarreloj porque con finales de diciembre, no mentira, Sí, a finales de diciembre ya teníamos que tener listo el cortometraje porque se iba a hacer el evento en Brasil. Empezamos a buscar locaciones como no tienes idea. O sea, empezamos a volvernos locos buscando un sitio donde nos dieran acceso para grabar. Un día yo voy y le pregunto a Jesús Gabriel, que fue nuestro asistente de producción en el cortometraje, le pregunté si él tenía la disponibilidad de darnos su casa para grabar. Y él me dijo, sí, claro, vente y habla con mi papá y cuadran. Fui a la casa de Jesús, nos reunimos y justamente su papá, Richard, te mando un saludo. Sin ti esto no hubiese sido posible y te lo agradezco enormemente. Richard nos dice, mira,
mira, yo tengo una Netso. Y cuando yo entré a la Netso fue tal cual lo que yo estaba buscando. O sea, yo buscaba un lugar pequeño, un lugar claustrofóbico, yo buscaba un departamento más que una casa. Y justamente llegué al sitio indicado. Fue como que Dios me puso el lugar en el camino y increíble. Ya teníamos absolutamente todo. Teníamos los actores, teníamos el guión, teníamos la locación. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que hacer una vuelta previa de producción antes de ir a grabar. Entonces, 2 días antes del rodaje, nos fuimos Amarante y yo a casa de Jesús y empezamos a organizar el apartamento como lo teníamos en la mente. O sea, todo a detalle. Empezamos a limpiar ese departamento, empezamos a arreglar todo, mover muebles, literalmente armar un cuarto, armar una cama. O sea, hicimos locuras para que eso se lograra. Y también, estando ahí, nos dimos cuenta que ciertos planos, ciertas ideas eran más complejas de hacerse lo que uno lo puede escribir fácil, pero ya es en el momento del rodaje y cuando estás con producción que tú te das cuenta que, verbo, qué tan posible es hacer este plano. Y de verdad que un aplauso al equipo porque tuvimos una lluvia de ideas que nos permitió hacer que todas las ideas se hicieran posible y también teníamos un presupuesto limitado, o sea, no teníamos como para comprar grandes cosas para hacer el rodaje, más bien grabamos con mis equipos y ahorita vamos a decirles con qué grabé. Y de hecho que con pura creatividad se logró llevar a cabo un proyecto maravilloso. Ya cuando teníamos todo listo, llamamos a los actores y les dijimos, bueno chicos, ya pueden venir por acá. El día del rodaje va a ser el 19 de diciembre. Creo que caía un viernes o un sábado justamente. Y literalmente llegaron al sitio en la tarde, en la tarde-noche. Nosotros llegábamos en el set desde las 1 de la tarde, armando todo, terminando de pulir los detallitos, toda la vaina. Y por más que ya estaban los actores a eso de las 5 de la tarde, el rodaje comenzó como a las 7 de la noche. Y ahora sí, voy a hablarles de los equipos con los que grabé. Todo el audio del cortometraje se grabó con este micrófono, pero no este mío en particular, sino el de Crackness. Crackness fue un gran apoyo en todo lo que fue sonido, porque nosotros teníamos una idea de cómo íbamos a grabar el sonido, pero él fue de maravillosa ayuda para todo. Obviamente era la persona indicada, es músico, conoce más los sistemas de audio que yo, entonces fue sensacional. Él nos apoyó muchísimo en ese lado. Y literalmente en un rodaje, un cortometraje, una película, en una serie, siempre es bueno tener un micrófono boom, que son estos que tienes, que sea aquí arriba, que se salen del cuadro y tú no los vas a ver nunca. Pero nosotros teníamos, o sea, la distancia a este micrófono es evidente. Si yo te hablo aquí, se nota que estás lejos a que yo te hablo aquí. Entonces teníamos que tener el micrófono como una distancia intermedio para poder grabar todo el audio, hablar súper duro y también tipo ya después en postproducción arreglar el audio. O sea, hice cirugía de ese audio como no tienes idea. Y Crackness también hizo cirugía de ese audio como no tienen idea. Y eso fue una locura, porque aquí es lo mismo, se escucha fino, pero ya cuando lo alejo aquí, pana, el audio se va a la... Llevábamos las cajas de luz, justamente la que me está alumbrando en este momento. Esa luz fue de gran apoyo en ciertos planos. También teníamos unas lámparas que eran de decoración que nos ayudaron, por ejemplo, a la escena en donde Laura recibe la llamada. Esa sala estaba alumbrada solo con un bombillo que es como el que me está dando de luz de apoyo acá. Era un bombillo normal de habitación y de verdad no necesitamos nada más para grabar eso. También, bueno, a nivel de armar la cámara, tenía armado con el monitor de campo, tenía las baterías, la vaina, o sea, la cámara se veía fancy. Y yo no tenía el estabilizador en ese momento porque el estabilizador que yo tenía lo tuve que vender hace tiempo para poder mandar a arreglar una laptop y fue como una venta de desesperación porque sin la laptop cómo editaba. Entonces toda la grabación se hizo en cámara en mano, con un estabilizador que era como un cage de cámara improvisado y eso daba como un poco de estabilización más. Y ya de por sí el lente de la cámara tiene como un sistema de estabilización, pero ajá, no es tan bueno. Y oye, de verdad que hicimos magia. Ahí está la escena de, por ejemplo, cuando a Gaby la entidad la arrastra hacia la puerta y justamente allí a mí me empujaron en una patineta para poder hacer el plano y fue una fucking locura. Me caí como 15 veces y lo que nos preocupaba es que eso tenía que ser one shot porque justamente la mesa tenía que caerse y se tenía que romper un bol. Ese bol era importante que se rompiera a nivel del storytelling. Pero ya después, cuando lo hicimos y fue como la toma, es aquí, tiene que salir acá, salió mucho más arrecho de lo que queríamos porque la mesa se destruyó. Y cuando la mesa se destruye, eso generó un momento de tensión muy grande en el equipo, porque primero fue impactante ver una mesa que se rompe, una mesa que no es tuya, una mesa que te están dando, te están prestando y de repente ves que una mesa de mármol, se vuelve leña. Segundo, estuvo muy cerca de golpear la cabeza de Gaby y eso a todos nos alteró un poco porque fue como, epa, ya de por sí Gaby estaba cansada, Gaby estaba muy cansada porque aparte vino con una gripe y de verdad que ella lo dio todo, aguantó demasiado como una guerrera ese rodaje porque estaba
estaba con la gripe, estaba cansada y aparte, justamente, cuando se parte la mesa justo a centímetros de su cara, eso fue como que Gaby dijo, verga, necesito un momento. También cabe acotar que todo el rodaje lo hicimos en un día, muchachos. O sea, no fue que lo hicimos en varios días de rodaje, no, porque por más que nos dieron la posibilidad de poder grabar en varios días, yo por la comodidad, Gaby ni siquiera vive en la ciudad, o sea, imagínense, por nivel de comodidad necesitábamos salir de eso lo antes posible. Entonces, literalmente todos teníamos como bien claro, llegó un punto en que todos estábamos un poquito de mal humor y es una realidad porque estábamos agotados. Eran las 3 de la mañana, no habíamos comido, estábamos grabando. El papá de Jesús nos llevaba café, nos hizo una sopa. O sea, Richard, te portaste como un dios y te amamos. De verdad que tenemos que hacerte una estatua. Terminamos de grabar en la noche como a eso de las 5 de la mañana. Ya literalmente estábamos haciéndole la carrera al amanecer porque si veíamos el sol era como si fuéramos de una rumba y nos íbamos a sentir que estábamos muertos por dentro. Ya nos acostamos a dormir a las 5 y al día siguiente ese mismo día nos levantamos como a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía decidimos que teníamos que seguir, o sea, teníamos que seguir grabando. Todavía nos faltaban escenas que terminar, pero ya también teníamos hambre. Entonces decidimos hacer una pasta con atún, que por cierto quedó maravillosa. Y apenas comimos, ya estábamos como más tranquilos, ya teníamos corazón, con barriga llena, corazón contento. Literalmente seguimos y terminamos la grabación. En el momento que terminamos la grabación teníamos una alegría gigante, teníamos una euforia muy loca porque fue como por fin, pero al mismo tiempo estábamos agotados y fue como un feeling muy loco. Los actores se fueron y ahí todavía estábamos nosotros, el equipo de producción, porque teníamos que desmontar el apartamento, porque ese apartamento lo iban a alquilar en los pocos días. O sea, en un par de días, o ponte que en 2 semanas iban a alquilar el departamento. Entonces tenemos que dejarlo tal cual como lo encontramos, que era casi que en obra gris. O sea, literalmente sacamos los muebles que teníamos. Creo que lo único que dejamos fue que si la cama, pero todo lo sacamos. Todo. Ya pasado un tiempo yo decido sentarme a hacer la postproducción. Que por cierto, edité todo el cortometraje en CapCut. Y ni siquiera CapCut Premium. CapCut normal, sin pago ni nada. Estaba pelando un poquito de bola y por eso no pude pagar CapCut. Pero eso no importa, ese no es el punto. El punto es que literalmente todo el cortometraje se editó con CapCut. También utilicé ciertas bibliotecas de audio donde conseguí las bandas sonoras, efectos de sonido. Y aquí hay algo muy importante que les quiero decir. Chicos, los efectos de sonido son excesivamente necesarios. Siempre pasan por debajo de la mesa, pero cuando no están te das cuenta. En el momento en que yo edito el cortometraje, yo digo, coño, visualmente me encanta, es todo lo que quiero, pero todos los sonidos me faltaban. Hay una escena que es la escena donde Laura se sirve agua y obviamente por la distancia en la cámara no teníamos el micrófono cerca, no se escucha. Entonces es como que, entonces teníamos que conseguir el sonido del agua. Teníamos, por ejemplo, cuando se abre la puerta en la escena donde Luis llega y abre la puerta del baño. Cuando se rompe la mesa. Cuando la entidad se golpea la cabeza contra la reja. También, ¿qué pasa? Ahí ese audio no me gustó mucho. Ese audio lo tuve que grabar yo mismo, que si haciendo esto. Así, golpeando el escritorio con el micrófono aquí cerca. Y así fue como yo hice ese audio. O sea, muchos audios los recreé yo mismo grabándolos tal cual. Pero todo lo que fue la música y la banda sonora sí fue de biblioteca de audio. También otro audio que conseguí en biblioteca de audio, valga la redundancia, fue cuando se rompe el bol y cuando se desquiebra la mesa. Ese sí no lo pude recrear yo. Pero el resto, sí, la mayoría, por ejemplo, el agua, los golpes, cosas así, todo sí. La respiración. Hay una escena del inicio, cuando Laura se despierta de la cama y se despierta toda agitada, que ya está. Esa respiración la grabé yo. Esa voz que se escucha es mi voz, mi respiración agitada, porque en ese momento no lo utilizamos con el micrófono. Cabe aclarar, es importante decirlo, que todo esto lo estoy viviendo yo por primera vez. O sea, es la primera vez que yo decido grabar mi cortometraje. Yo no soy un director de cine, yo no soy profesor, es mi primer proyecto y siento que es uno de los más importantes porque es el que me está impulsando a querer hacer más y es el primer paso a hacer lo que amo, que es el cine. Y nada, es importante aclarar eso. Yo no soy profesor, yo no tengo los mejores términos. Poco a poco los iré dando para poder traérselos. Los voy a investigar yo para que ustedes no los tengan que buscar y poder traérselos tanto al canal como a Instagram. Ya en el momento de la edición, siempre yo tuve como bien claro que yo quería que el cortometraje fuera en inglés, que la fotografía, en inglés no, perdón, en blanco y negro. Yo tenía bien claro que yo quería que mi cortometraje fuera en blanco y negro. Y empecé a como a jugar siempre con la iluminación. También eso ayuda
mucho la fotografía. La fotografía te indica mucho dónde colocar las luces en una grabación, porque las luces, la imagen es luz, chicos, la imagen es luz. Si tú quieres una buena imagen, necesitas una buena luz. Y no me refiero a la luz más cara, lo más arrecho, no, saber posicionar la luz. Eso te va a dar una fotografía de puta madre. Y es una realidad. Y yo creo que algo de las cosas más importantes que puede diferenciar tu cortometraje de otros es la fotografía. Tal vez lo digo yo porque tengo una pasión gigante por la fotografía y la vivo mucho. Y yo creo que mi mayor meta en el cortometraje fue mostrar una fotografía hermosa, poder tomarle como una captura de pantalla, de tenerlo en un frame y que el frame sea una fotografía muy bonita. Yo igualito aquí se las estoy dejando como para que vean a lo que me refiero. Y tuve ciertos errores, también tengo que decirlo, porque de los errores uno aprende. Tuve ciertos micro errores en encuadre que obviamente eso puede arruinar una buena fotografía. Errores de encuadre pueden arruinarte la fotografía, entonces tienes que estar muy pendiente de eso. Los encuadres tienen que ser arrechos. Y no solo porque sea un buen encuadre, sino ¿qué te está diciendo ese encuadre? ¿Qué quieres transmitirle tú a la audiencia con este plano? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué significa? Y eso todo tienes que pensarlo. Y eso también, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, eso también se logra gracias al storyboard, que el storyboard va de la mano con el guión. Tú tienes el guión, debes tener un storyboard o al menos una lista de planos que te indiquen qué planos no pueden faltar, porque este plano es importante, porque te va a representar algo. Por ejemplo, en el cortometraje, Laura cuando recibe la llamada deja el vaso en la mesa, y ese plano yo lo dejé un poquito de tiempo para para hacer entender a las personas que este vaso significa algo. Y ya cuando nos vamos al final, no estoy haciendo mucho spoiler tampoco, pero ya cuando nos vamos al final hay otro plano del mismo vaso. Y ahí tampoco quiero dejar mucho de por qué, para que lo veas y lo analices. Y nada, es eso. Y algo que siempre tienes que asegurarte es mantener una línea de tiempo. O sea, que todo tenga sentido en la manera en que estás narrando la historia. Porque no me refiero a narrar literalmente, sino todo lo que está ocurriendo debe mantener como un hilo y un sentido a la historia. A no ser que... Hay una frase que dice, para romper las reglas tienes que conocerlas. Entonces, si tú quieres que todo sea una locura, por ejemplo, Tenet, que fue dirigida por Christopher Nolan, y tú no entiendes un coño, literalmente el carajo rompe las vainas porque es un storytelling que tú dices, ya va, pana, what the fuck. Y justo ahí, cuando tú ya conoces bien las normas de un storytelling, y ahí tú puedes romper esas normas, porque las normas se hicieron para romperse. Pero nada, es eso, muchachos. Espero que les haya gustado este video, este vlog explicando cómo hice mi cortometraje. Fue cero técnico, lo sé, fue muy improvisado, pero me gustó, ya era hora de subirlo. Y nada, próximamente voy a hacer más contenido así de cine porque me gusta y me gusta hablarles de cine. Así que nada, cuídense, síganme en Instagram que siempre estoy haciendo contenido ahí. Y nada, hagan cine, chicos, que el cine es vida. Love you.